¿Qué tal? Muy buenas. Arrancamos una semana más La Voz de la Experiencia. El programa, ya saben, que está dedicado y protagonizado por los alumnos de la Universidad de Huelva, que son mayores de 55 años. Los alumnos del Aula de la Experiencia. Y bueno, voy a saludar antes que nada, como cada semana, a nuestro compañero Antonio Parango, que está al control. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas. Gracias. Bueno, suma y sigue, ¿no, Antonio? ¿Suma y sigue? ¿El programa qué? Pues no lo sé, a ver, ¿qué número de programa es ya? 69, número bonito, ¿verdad? 69, pues sí, Además, sí, es bonito, es bonito. Viene hoy que ni pintado, Que ¿verdad? ni pintado. Bueno, y vamos a tener un programa muy especial. Para los espectadores que están así un poco despistadillos, cuéntanos qué estás haciendo con el ordenador, por qué estamos aquí, todos... Bueno, pues como siempre, además de estar por este medio, estamos a través de las redes sociales. Nosotros, como bien sabes, se graba esto en podcast de audio, que podréis escuchar cuando queráis, a través de la página web de la Universidad de Huelva, a uhu.es/aula de la experiencia, y dentro del apartado de actividades. Y además, a través de nuestras redes sociales, en este caso el canal de YouTube, que podréis encontrar en @aulaexperiencia UHU 1792, ¿ok? Es decir, entráis directamente en YouTube, vais a nuestro canal y podréis ver todos los vídeos que subimos una vez terminamos pues cada uno de nuestros programas, ¿no? Que son bastante interesantes. De hecho, y hay algo que tenía que contar, ya superamos en esta temporada más de 1000 reproducciones. Bueno, muy bien, no está nada mal, ¿no? Es algo que teníamos ahí a ver cómo iba a salir la cosa, pero mira. Bueno, y ahora también gracias a Teleonúa, Universidad de Huelva, y gracias también a la pequeña pantalla en Huelva, pues llevamos lo que tienen que contarnos los mayores, los adultos de la Universidad de Huelva, que no es poco. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de sexualidad y género, y lo vamos a hacer con, yo creo que el mejor embajador de esta asignatura, o mejor dicho, el único y el pionero, Antonio Daniel García Rojas, que es además el director del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva. Bienvenido. Muchas gracias, María. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, estás muy bien acompañado, además de ellos, ¿no? De algunos que han sido tus propios alumnos. Manolo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Y Manuel Albarracín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias. Bueno, es una asignatura que os encanta, que lleva impartiéndose en la Universidad de Huelva en el aula 16 años, Antonio. Como es dar una y otra vez esta asignatura, porque además con matices distintos, ¿no? Empezamos allá por el año 2008-2009, en la convocatoria que hubo aquel fin de curso del año 2007, y bueno, pues solicitamos la asignatura, que se aprobó y que bueno, pues llevamos ya 16 años, edición tras edición, en este caso como asignatura obligatoria en la sede de Huelva, y que hemos ido además rotando por distintas sedes a nivel provincial, ¿no? Pues es un proyecto que es pionero dentro de lo que es la estructura de las aulas de la experiencia de las universidades de mayores en toda España, y es un proyecto muy bonito. Tú has mencionado antes y has dicho, bueno, todos los años lo mismo, nunca es lo mismo, ¿no? Nunca. Es decir, siempre el aprendizaje que yo recibo siempre es mayor que el que puedan recibir ellos y ellas, ¿no? Entonces, bueno, es mi buque insignia, ¿no? Se puede decir, ¿no? El proyecto que yo considero más afectivo, ¿no? Más cercano, ¿no? Y que, bueno, pues que devuelven con creces lo que uno humildemente le pueda aportar, ¿no? Le puede aportar. Ellos además son muchos los que repiten año tras año y cursan la asignatura, con lo cual es precisamente por eso por lo que nunca se da lo mismo y nunca se aprende lo mismo. Manuela, yo estoy mirando porque además tú el año pasado, que también estuvimos charlando, tuvimos la suerte de charlar con Antonio Daniel, decía, a mí es que me encanta este profesor, me encanta lo que aprendemos. Cuéntanos, ¿por qué es tan interesante? Perdona, y me sigue encantando, Antonio. Yo el año pasado tuvimos la oportunidad de entrevistarle, y yo le hice la introducción, el monólogo, y acabé diciendo, profesor, no me despido de ti porque seguiremos viéndonos por el campus. Y efectivamente así ha sido. No soy alumna este año de su asignatura, pero sí nos encontramos en varias ocasiones por allí. Y yo quería, bueno, he tenido también el privilegio de haber sido invitada por él a un congreso de sexología en la Universidad de Huelva, el cual también lo disfruté mucho. Entonces yo quería preguntarle a Antonio, él imparte, como ya habéis dicho, ya 16 años, clases al aula de la experiencia. Somos una generación que
hemos vivido a nivel del sexo, de la sexualidad, pues como algo que no se nos ha dejado podernos expresar. Ha habido muchas prohibiciones, no ha habido educación dentro de lo que es el sexo, muchos tabús, muchos mitos falsos. Entonces quería preguntarle yo a Antonio, ¿qué es lo que percibes tú a la hora de dar clases a los mayores? No me gusta la palabra mayores, pero bueno. Bueno, ¿qué percibes? ¿Qué percibes? Sexo, ¿no? Ellos, ¿en qué se parecen a los jóvenes o qué diferencia hay entre ellos? ¿Qué respuesta es la que dan ellos a la hora de esta asignatura? No creo que haya mucha diferencia y tú sabes además bien mi opinión, ¿no? Es decir, todos partimos de una mochila personal, de un bagaje, hemos sido educados en una cultura en concreto, con una carga política, religiosa, es decir, bueno, pues con una serie de elementos que han condicionado nuestro aprendizaje dentro de lo que es la sexualidad y el género. Por lo tanto, esa mochila la llevamos de forma implícita, muchas veces sin ser consciente, ¿no? Que es una de las cosas que a mí más me llama la atención en los procesos formativos, que es el descubrir que llevan, ¿no? Esa carga a lo mejor negativa de la sexualidad cuando está en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y esa mochila la llevamos independientemente de la edad que tengamos y no tengamos, ¿no? La sexualidad está llena de mitos, de prejuicios, de tabúes, ¿no? De elementos todavía donde tenemos falsas morales, ¿no? Doble rasero, ¿no? Si es para los demás puedo tener una visión, pero si es para mí o cercano a mí tengo otra totalmente distinta. De cara afuera tengo una visión y de cara adentro, de puertas para adentro en casa tengo otra, ¿no? Entonces yo creo que sigue siendo y seguimos teniendo esa sexualidad como tabú. Es verdad que se va avanzando, que la sociedad va avanzando, que hay movimientos que están generando cambios culturales, pero yo considero que tenemos todavía que dar muchos pasos, ¿no? Entonces esa carga en los procesos formativos se ve, ¿no? Cómo sale a flote, a relucir en las distintas dinámicas de clase, en los coloquios que hacemos, ¿no? Que tú sabes, ¿no? Que tú además participas mucho, ¿no? Bueno, pues se ve esa carga, ¿no? Ese aprendizaje que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo bonito, ¿no? El redescubrir nuestra sexualidad, ¿no? Es decir, por el motivo que sea, sin entrar en valoraciones de ningún tipo, porque hay que además ser muy pulcro, ¿no? Con la vivencia de cada persona, tenemos o podemos reintentar descubrir una nueva sexualidad, ¿no? Una forma de mirarla sin todos esos prejuicios y mitos. Entonces, en el aula de la experiencia es un proyecto muy bonito por eso, ¿no? Porque da pie a decir, ¿no? Yo siempre cuando se enfrentan el primer día a la asignatura es algo muy llamativo, ¿no? Como, ¿qué me vas a enseñar, Antonio? Yo ya lo sé todo, o a mí ya no me sirve para nada lo que me vas a enseñar. Y vas viendo cómo van cambiando esas formulaciones del primer día, ¿no? Cómo se dan cuenta de que pueden llegar a redescubrir, ¿no? Algo que había sido condicionado por el contexto que nos ha tocado vivir. Te quería preguntar, antes de dar paso a Manolo, durante estos 16 años de impartiendo la asignatura Sexualidad y Género en el aula de la experiencia, ¿has visto una evolución también quizá a consecuencia de las redes sociales, las nuevas tecnologías? Digamos que ellos ahora, los adultos, están más abiertos a hablar del tema, hay menos tabú. ¿La sociedad ha ido avanzando en estos 16 años? ¿Lo has notado en clase? Sí, obviamente los 16 años entran dentro de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, claro, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver hace 16 años con ahora, ¿no? Y esa realidad está presente en el aula de la experiencia, está presente en el alumnado de grado, ¿no? En la vida, ¿no? de la sociedad en general. Sí es verdad que se percibe, ¿no? Esos movimientos sociales como movimientos, ¿no? que ha llegado a abrir un poco más la mente, ¿no? Sin embargo, sí me encuentro en ocasiones donde conforme vamos avanzando en edad, quizás veamos determinadas conductas o comportamientos de los más jóvenes como algo, ¿no? Como si estuviesen perdidos o perdidas, ¿no? Entonces hay que intentar descubrir y hacerles ver que la realidad que están viviendo nuestros jóvenes es la que nosotros estamos dejando, ¿vale? Por tanto, eso también es bonito verlo ellos y ellas cómo cambian su visión con respecto a sus nietos y nietas o hijos o hijas, ¿no? Es decir, bueno, quizás en un principio hacían valoraciones más negativas y conforme va avanzando la asignatura van modulando, ¿no? Van cambiando esa actitud, ¿no? Por el hecho, ¿no? de entender que hay detrás una serie de evidencias científicas, ¿no? Es decir, que no son otras, y sociales, y políticas, y psicológicas, etcétera. Manolo, tú has recibido también clases de Antonio Daniel, ¿no? El año pasado estuvimos junto con Manuela, estuvimos allí en
en la asignatura. Y bueno, mucho de lo que dice, pues tú entras no con una idea, porque tú vas un poco a la expectativa. Claro. Y demás. La pregunta que yo, una de las que le iba a hacer, se las he hecho tú en este momento, porque claro, en estos casi 1000 y pico de alumnos que llevan ya en las diferentes clases, tanto en Huelva como, me imagino que al principio habría tenían, digamos, la radiografía que tú hacías de esos alumnos es diferente a la que tú haces 16 años después, pienso que puede ser así. Entonces, más o menos ya he hecho la explicación y demás. Entonces, la otra pregunta que te voy a hacer, muy concreta, yo recuerdo el año pasado que vino un compañero tuyo, de Cádiz creo que era, ¿no? Sí, sí, en la Universidad de Cádiz. Efectivamente. Y nos dio una clase precisamente de sexualidad. Una de las clases que dio fue de sexualidad. Y este hombre estaba muy en contra de los tratamientos farmacológicos en el hombre. Y yo le decía, bueno, yo ahí discrepaba con él. Entonces mi pregunta es que si tú discrepas o no. Porque mi pregunta es que con supervisión médica se puede ir perfectamente, pero él no lo contemplaba. O lo contemplaba de una manera en la sexualidad mucho más mayor de una persona, porque no es lo mismo una sexualidad con 55 años que con 65 que con 75. Claro. Hay una diferencia. Entonces yo le hice esa pregunta y él no lo compartía. De todas formas, hay... ¿Lo comparte? Sí, no. De todas formas, hay me va a dejar mal la situación con mi compañero. Yo no. De todas formas, hay que entender que con el tema de lo social no es matemáticas puras, ¿no? A lo mejor nos encontramos con 75 años, bueno, pues que pueden ser mejor hablando de la actividad sexual que con 60 o que con 65. Habría que ver cada uno de los casos, ¿no? Pero lo que sí, y tú recordarás que en las clases yo hacía mucho hincapié, porque a nivel social no hay conciencia, ¿no? Muchas veces para determinadas patologías nos mandan una medicación, un medicamento que nos desinhiben el deseo y la clase médica no te dice, oye, mira, perdona que, ¿vale? Te voy a mandar esto que te va a venir bien para la otitis, pero que sepas que va a tener, ¿vale?, una falta de deseo mientras que estás tomándote el tratamiento. Eso nos puede acarrear en que perfectamente a nivel de pareja pues tengamos un comportamiento una conducta, ¿vale?, contraria a mantener relaciones sexuales con mi pareja. Me oculto, lo estoy llevando mal, no entiendo lo que me está ocurriendo, no entiendo lo que me está pasando y yo por ti, tú por mí, como la canción, pues ya está, automáticamente cambia, ¿no?, las relaciones que mantenemos. Entonces yo sí pido, y eso tú sabes que yo lo decía en las clases, solicitamos, ¿no?, desde el ámbito de la sexología, que bueno, los facultativos y las facultativas nos digan, ¿no?, igual que te dicen, te voy a mandar algo para la otitis, pero cuidado porque puedes cojear durante el tiempo que te tomes los fármacos, que nos digan aquellos fármacos y que nos den opciones a poder elegir, ¿no? Obviamente hay veces que necesitamos tomar fármacos y tenemos que tomarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero es... ¿Tú crees que se le sigue quitando importancia a la sexualidad? Sí. Sí, se le quita, ¿no? Yo creo, fijaros, se le quita importancia a algo, ¿vale?, en las cuales, si hiciésemos un estudio de esto, que no se puede hacer, pero si hiciésemos un estudio, ¿cuántas conversaciones tenemos con amistades sobre sexualidad, sobre sexo? Sin embargo, luego le quitamos, ¿no?, como le quitamos hierro, ¿no? Entonces, bueno, a esto habría que matizarlo mucho. Por eso digo que hay una doble moral, ¿no?, con respecto a la sexualidad, ¿no? Esto es algo que además está muy... Yo recuerdo, ¿no?, los primeros cursos, ¿no?, del aula de la experiencia, ¿no?, con bueno, tú qué vas a enseñar, tú qué vas a hacer, ¡buah!, pues vamos a liarla aquí, vamos a liar una bacanal, ¿no? Es decir, el entender la sexología como una ciencia es algo que se lo debemos, a la sexología se lo debemos a los seres humanos. Es decir, es una ciencia en sí. No estamos hablando de mantener relaciones sexuales, no estamos hablando de cosificar la sexualidad, no estamos hablando de hablar de órganos, no estamos hablando nada más que de coito, no estamos hablando de relaciones personales, de interacciones, no solamente con tu pareja, sino con las personas, ¿vale?, que confluyen en tu vida, con tus hijos e hijas. Esa es la sexualidad, la afectividad, el elemento género, ¿no?, que está de forma implícita, ¿no?, en el elemento, en la dimensión sexual, ¿no? Entonces, y la comunicación, claro, ¿no?, que es un elemento básico, ¿no? Y además algo que a nivel de pareja es lo que se exige últimamente y es uno de los grandes problemas, y esto lo trabajamos en el aula antes que me comentabas el tema de las tecnologías, ¿no?, de que verdaderamente está condicionando nuestra forma de interaccionar con la pareja, ¿no?, incluso con nuestros hijos, hijas. Es decir, nos está coartando un medio de comunicación social, nos está coartando la comunicación, ¿vale? Y hay veces que nos encontramos en situaciones en pareja donde decimos, bueno, ¿y con quién estoy conviviendo? ¿Quién es? Es una persona probablemente desconocida. Y a lo mejor llevan años, ¿no? Y a lo mejor llevamos años, ¿vale? Y donde automáticamente antes poníamos la televisión, pero ahora no ponemos la televisión, sino que estamos sentados cada uno en un sofá
y donde no interaccionamos, ¿no? Estamos con cada uno con una red social distinta, bueno, pues... Me gustaría preguntaros, vosotros desde que habéis recibido las clases de Antonio Daniel, habéis conocido, bueno, pues la experiencia, en él habla de la experiencia, de la redundancia, vuestras formas de vivir, quizás no sé si en pareja, pero con relaciones en general, ¿ha cambiado vuestra percepción? Yo quería comentar, porque además es algo que siempre lo he dicho, un compañero nuestro del año pasado lo decía, como ha vivido Manuela la asignatura, es decir, no la hemos vivido. Además, ella dice que con la asignatura ha aprendido muchas cosas que en mi juventud, en otros años más jóvenes, lo veías un tabú. Hoy no lo veo un tabú. A mí la asignatura de Antonio Daniel me ha ayudado a liberarme de una forma de pensar diferente a la que yo pensaba antes. Una asignatura que la verdad olvidar que esa forma de verlo como un castigo, como un pecado, ¿no, sí, Manolo? Sobre todo un pecado. Lo que dice Manuela lleva razón, es decir, cada uno lo ve de una manera. Ella lo ve de una manera, yo la puedo ver de otra y el compañero que está aquí lo ve de otra. Porque cada uno lo ha vivido de una manera, su sexualidad durante los años, porque te cuentas que de 55 es muy poco, ¿eh? La mayoría somos de 60 para arriba allí, ¿no? Es decir, que bueno, que más o menos cada uno ha tenido su percepción. Y una preguntita le quería hacer, Antonio, que además lo dimos allí y estaba en boga porque todavía no se había aprobado la ley del CSI, ni se había aprobado la ley trans. Y tú hablabas de que de la ley trans, de que tenía que tener una prueba médica, ¿te acuerdas? Pues se tiene que ir a un psicólogo, porque no es normal que una persona diga yo me quiero cambiar y no tenga ni siquiera y sin embargo se ha hecho así. ¿Qué piensas de eso? Bueno, esto es un tema en la sexualidad y en determinados elementos como la sexualidad y el género se está politizando. Y yo creo que esto es un gran problema que tenemos a nivel social. Hay elementos, ¿vale? Hay libertades, determinados derechos y libertades que no deben de tener carga política, claro, pero las están teniendo. Entonces esto a nivel científico, a los que nos dedicamos a trabajar la violencia de género, el género, la sexualidad, la transexualidad, el colectivo, ¿no? Es decir, que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, pues nos duele enormemente, ¿no? Ver cómo nos peleamos por algo que debería de ser un derecho independientemente del partido político que esté en ese momento, ¿no? Entonces a nosotros nos llama la atención, cuando nosotros abordamos el tema de la transexualidad, el tema de la orientación sexual, es un tema que es muy personal, es decir, una vivencia mía, ¿vale?, que yo hago, de cómo yo me veo, de cómo yo me visualizo, de cómo yo me siento, de lo que me exige la sociedad, de que me tengo que comportar de una determinada forma por el sexo que tengo, ¿no?, de nacimiento. Y una serie de vivencias que obviamente si quiero pasar por un proceso, ¿vale?, de transexualidad, ¿no?, donde hay una operación detrás, donde hay, ¿no?, pues una serie de elementos o carga hormonal, bueno, pues depende, ¿no?, de las circunstancias, es aconsejable, ¿vale?, en ese tránsito que haya un asesoramiento psicológico, siempre. ¿Por qué? Pues porque seguimos teniendo casos de LGTBI-fobia, es que lo tenemos, por desgracia, es que lo tenemos en las escuelas, lo tenemos en los centros educativos, lo tenemos en la universidad, lo seguimos teniendo a nivel social, ¿no? Entonces es bueno, ¿no?, ese acompañamiento. Pero sí es verdad que nos está produciendo pena, ¿no?, que la violencia de género, el género, el trabajar por la igualdad, por la equidad, ¿no?, por lo que la sociedad le ha negado a la mujer durante muchísimo tiempo, no debería tener una carga ni unas siglas políticas. Y bueno, pues los que nos dedicamos a estas libertades y a estos derechos fundamentales, que no estamos inventando nada, es un derecho fundamental, pues creo que debemos de denunciarlo además, ¿no? También en los momentos en que, ¿vale?, sean oportunos, como es este medio, ¿no? Me parece muy interesante. Voy a tener que cortarlo porque ya cuando empezamos a hablar, digo, Antonio tiene para que hablemos con él porque es muy interesante y yo creo que además todos los que están en casa se habrán quedado con la boca abierta. Hemos tocado muchas cuestiones muy importantes en diversos aspectos. Manuela, se nos acaba el tiempo, tienes que ser muy breve, prométemelo. Lo quiero poner en un compromiso. Venga. El año pasado se recogieron firmas por todas las clases para ver si nosotros podíamos aumentar nuestros conocimientos sobre la asignatura, ampliando un poco esta asignatura. ¿Qué respuesta nos das, Antonio? Querían hacer como en las carreras de grado, ¿no? De 1 y 2, ¿no? Muy bien. Sexualidad y género 1, sexualidad y género 2, nos quedamos cortos. Pero no, es decir, no tiene mucho sentido porque es bueno, ¿no?, todo el elenco de asignaturas que tenéis, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre tenemos el caso, bueno, de poder repetir, ¿no?, de poder estar nuevamente, porque se irán abordando además temas que van saliendo a nivel social
y que siempre es distinto, ¿no? El abordaje y bueno, y vosotros y vosotras, ¿no? Es decir, que ahí estamos. Qué gran equipo de profesionales, de docentes y de alumnos tiene el aula de la experiencia. Gracias, Andrés Daniel García Rojas, por acompañarnos, director del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva. Gracias. Gracias a ti, María. Pues seguimos aquí hablando de sexualidad y de género, a cargo, ya saben, de los veteranos de la Universidad de Huelva, los protagonistas de La Voz de la Experiencia. Regresamos enseguida. Seguimos en La Voz de la Experiencia, el programa de la Universidad de Huelva, como saben, donde los mayores, los veteranos, mejor dicho, de la universidad, bueno, pues alzan la voz para contarnos temas de actualidad, como por ejemplo que la Universidad de Huelva tiene una asignatura que llevan 16 años disfrutando, que muchos repiten y que se llama Sexualidad y Género. La importancia, ¿no?, de hablar, de exteriorizar, de compartir las relaciones en una edad adulta. A ver, vamos a saludar a Manolo Arrayás. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Puri? Hola, ¿qué tal? Encantada, Encantada, igualmente. También está con nosotros nuestro Narci. Y Manolo, que va a terminar con el poema final, también dedicado, como hablamos de sexualidad, amor, dedicado un poco a las relaciones, al amor. ¿Qué tal? Bienvenido. Perfectamente, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, vamos a empezar por Manolo. Tú has cursado, tú eres uno de los alumnos más veteranos, por no decir más veteranos, de la Universidad de Huelva, del aula, de la experiencia. Exactamente, soy el más veterano actualmente. El más veterano. No el más viejo o el mayor, no, sino el más veterano, el alumno más veterano. Eso es. Ahora he tenido ocasión de saludar al profesor García Rojas, que se ha marchado, y fuera de cámara le he comentado nuestro primer encuentro en el curso 2008-2009. Le he comentado que él fue su coordinador y le he comentado los que él tuvo de ayudante, digamos, los 4 que tuvo, y le he preguntado por ellos y dice, pues de estos 4 cada uno ya tiene su sitio cogido y tal, y ya no los conozco porque fueron los primeros que me acompañaron. Es decir, que el primer año que impartió el curso de sexualidad lo hice yo. Entonces, voy a adelantar, una amiguita nos dio unos folletitos que aquello era un poco, en aquel momento, en el año 2008, todavía estaba un poquito, la sexualidad no estaba muy en la calle, en las conversaciones de sexualidad, y entonces nos pareció un poquillo como diciendo, no, pues qué barbaridad lo que nos pone aquí el profesor. Como diciendo, lo que están hablando no en clase. Claro, y resulta que yo cuando salía, la mayoría posiblemente en aquel momento eran mujeres, y decían, mi marido, si supiera lo que me dan aquí, no me dejaba venir a clase. Fíjate el pensamiento que había en aquella época. Fíjate el pensamiento que había. Y estamos en el año 2008-2009, que no ha pasado un siglo, han pasado 16 años. ¿Y hay mucha gente en clase en la asignatura? En aquella época habría, pues, sí, 35, 40, por ahí. 45 personas en la clase. Y las caras serían curiosas, ¿no? Todo el mundo esperando a ver qué diría, ¿no? Totalmente. Y esto, pues claro, tremendo. Había una cosilla que ponía un psiquiatra que va uno y le pregunta, ¿cómo son sus relaciones sexuales? Y la señora dice, normales. Y dice el psiquiatra, ¿y cuáles son las normales? Dice, pues como la de todo el mundo. Y el psiquiatra dice, ¿sabe usted cómo son las de todo el mundo? O cuando menos las de sus hermanos, vecinos, amigos. Y dice la paciente, no, ¿cómo voy a saberlo? Y dice el psiquiatra, entonces. Y la paciente dice, bueno, lo que yo creo que son normales. Y el psiquiatra dice, pues bien, dígame cuáles son las suyas para que yo sepa cuáles son las que usted considera normales. Claro. Es decir, que así estábamos las visitas a los psiquiatras, las mujeres, y posiblemente, aquí no habla de hombres, pero sería exactamente igual. Exactamente igual. ¿Ha cambiado tu forma de verlo, ¿no? Desde que has pasado por el aula, o tú ya tenías esta percepción? Bueno, yo estoy educado, lógicamente, la edad que tengo, pues ya voy a cumplir 80 años, yo soy de otra época. A mí me han educado de otra manera distinta.
Cuando empezó Daniel a dar los cursos estos, pues también me impresionaba un poquillo al principio, luego ya lo fui asumiendo con más normalidad y ya hoy día pues lo veo con total normalidad, es decir que hemos avanzado en 16 años bastante y este curso que se imparte en la universidad ha ayudado bastante. Puri. Bueno, es muy interesante, yo no imparto la asignatura, probablemente igual el año que viene sí. ¿No recibes clases todavía, pero te apuntarás, sí, ¿no? Seguramente sí. Bueno, el tema de la sexualidad es, desde el punto de vista femenino, hemos tenido unos avances abismales, porque en el siglo pasado la cuestión femenina estaba, digamos que la mujer no podía hablar abiertamente, era vergonzoso, no podía decir que disfrutaba. Incluso es que no disfrutaba a veces, como es natural, porque claro, es que verdaderamente se consideraba que la mujer estaba solamente para la procreación, para tener hijos, y era bastante difícil que se abriera a un mundo que ya poco a poco se fue ampliando a la mujer. Y yo creo que desde el mundo feminista se ha hecho bastante, se ha avanzado bastante y se está consiguiendo que la sociedad siga cada vez más concienciada en el tema femenino, porque es que verdaderamente el deseo sexual no es una cuestión de género, es cuestión de personas. ¿Y es una cuestión de edad? No, yo pienso, verás, ¿no ves? Esto también es un tópico, es que en la cuestión femenina hay muchos tópicos, sobre todo hablando abiertamente en el tema de la menopausia, que si la menopausia ya pierdes todo, es que incluso pienso que la menopausia sirve para desinhibirte, porque ya no tienes esa preocupación del embarazo. Claro, tienes que partir de la base que hayas tenido unas buenas relaciones en tu pareja o en tu vida sexual tiene que haber tenido unas buenas relaciones. Y luego adaptarlas, es verdad que claro, las tienes que adaptar porque a medida que vamos cumpliendo años, el cuerpo vamos experimentando cambios. Claro. Pero con las conversaciones, con la comunicación con la pareja, pues es cuestión de hablar y que cada uno sepa lo que verdaderamente necesita. Es muy importante que ninguno de los dos se quede siempre pensando que no ha hecho lo suficiente o que le falta algo. La comunicación es vital. Parece simple, pero no lo es. No lo es. Narci, en tu caso, tú que además estás muy unido a tu mujer, que siempre que viene al programa, María, yo pues ahora dejo a mi mujer que está comprando, que yo la voy a acompañarla porque me encanta con ella hacer la compra, me encanta. Tú disfrutas con tu mujer, ¿verdad? Yo, por supuesto. ¿Y cómo es la comunicación con ella? Desde el primer día. Desde el primer día. ¿Y cuántos años lleva con ella de casado? De casado desde el 82, pero con ella desde el 71. Este año ha estado conmigo en el curso de sexualidad. Anda, mira. Sí, porque se ha jubilado y viene conmigo. Yo esta asignatura la hice hace ya 4 o 5 años con Antonio, lo pasé divinamente y nos metíamos con los nuevos diciéndole que los últimos días eran los días de práctica. Entonces, los días de práctica es que Antonio el último día siempre nos invita a café. Y este año, por desgracia, no podía ir porque cogí un resfriado de estos de películas y es que ni salí de casa. Pero las clases con Antonio es una verdadera maravilla. Aparte de que te enteras de todo, de lo que es sexo, lo que es género, lo que es trans, la violencia de género, te enteras absolutamente de todo, lo pasas divinamente, porque siempre hay alguien en la clase, como diría yo, la oveja negra, que primero llegaba tarde para que la vieran. Después se llevaba preguntando cosas que automáticamente Antonio había ya explicado. Ella volvía a explicarlo, pero a su manera. Ajá. Y claro, nos producía un poco de risa. Es una clase en la que también nos contaba Antonio Daniel, me contaba a mí en una entrevista en concreto para el periódico, sí, en la que él aprende también mucho a través de precisamente los matrimonios que van a impartir la asignatura. Hubo un caso que todos conocéis, porque además creo que es una anécdota que siempre cuenta el profesor Antonio Daniel García Rojas, de las lentejas de María. A ver, ¿quién se anima a contarlo? ¿Os acordáis de la historia o no? Yo medio la sé. Venga, Puri, cuéntala. Creo que acordarme que... Tú lo ayudas sí, a Puri. Sí, porque es que... Una parejita que se conocieron en una fiesta. Exactamente. Y total, que después de un poquito de tiempo acordaron
presentarlo. Bueno, vamos a contar, es un matrimonio que estaba en una asignatura, en la asignatura de la clase de la experiencia, del aula de la experiencia, en la clase de sexualidad. En la piscina, creo que era, en uno de los pueblos del aula. Sí. Total, que la mujer dice, pues vamos este miércoles o este jueves, vamos a mi casa, te presento a mis padres, ¿verdad? Cuando eran novios. Con el novio. Total, que fueron a comer, y la madre dice, pues le vamos a poner lentejas, que es una comida muy buena, total. Que le ponen lentejas, se casan, todos los jueves lentejas. Claro, ella hacía poner la lenteja todos los jueves para conmemorar el momento. Exactamente. En el que se conocieron. Ahora me estoy acordando yo como un momento especial en la pareja, porque entendía que a él le encantaban las lentejas. Exactamente. Y entonces, se repitió durante años y años y años. Años y años, y ese día en la clase este hombre se levanta y dice, María, a mí no me gustan las lentejas. Bueno, es verdad. También está haciendo. Tardo. Es verdad que bueno, eso retrata muy bien la importancia no solamente de la sexualidad, sino de la comunicación. Claro, si no ha habido comunicación, ahí está el problema. Ese hombre durante años se comía las lentejas y no le dijo a su mujer algo tan simple. Y la mujer le ponía no las lentejas encantadas porque pensaba que le gustaban mucho las lentejas, pero es que no podía ver las lentejas, las odiaba. Y bueno, le sirvió la clase, ¿no?, de Antonio Daniel para expresarse. La verdad es que la sexualidad, todavía queremos hablar o hablamos más de la sexualidad ajena. La nuestra parece que nos cuesta más declararlo. No sé, llegará un momento en que no sea así, en que tengamos una más libertad o otra cosa de decir, bueno, pues tengo que ser claro y decir todo lo que tengo yo, todo eso sexual es mi ser. Yo soy sexuado, entonces mientras viva pues tengo sexualidad y no debo de ocultarlo, y debo de contarlo, y si te veo a ti, le cuento algo de mi sexualidad, pues no debería ser extraño. Sin embargo, no es normal que yo te cuente a ti algo de mi sexualidad y tú me cuentes a mí, no es normal. Me encanta porque muchos que acaban de poner la tele ahora dirán, pero y estas personas aquí, los estudiantes de la Universidad de Huelva, mayores de 55 años, hablando de sexualidad. Bueno, pues los tabúes, ¿no? También aquí, rompiendo, y qué importante. Ya lo ha dicho Manolo anteriormente, que de 55 hay poco, 80 y tanto, yo voy a hacer 80, 70 ya. Yo voy a hacer 70, que ya es mucho. Bueno, no aparenta, pero mira, en cuanto que habla del tema de la sexualidad, que no lo compartimos, veo que sería muy interesante compartir sobre todo el tema de sexualidad cuando existe la enfermedad. La enfermedad, no estoy hablando de tensión alta o que tú no puedes, no, sino estoy hablando de enfermedades importantes que impiden que las relaciones sexuales se llegue a un término como se estaba acostumbrado. Entonces es bastante interesante y que haya una conversación para poder, con los médicos, para poder realizar relaciones sexuales en otro ámbito que te llegue a tener un bienestar con tu pareja, que no te impida retroceder en cuanto a emociones, ¿comprendes? Precisamente hoy se celebra el Día de las Enfermedades Raras y en el inserso en la Agenda 2030 existe precisamente una guía que es para la sexualidad en enfermedades raras, que para precisamente este tipo de personas pueda realizarse, porque no todas las enfermedades raras son invalidantes en el sentido de movimiento, sino que el ELA, por ejemplo, ¿no? Para que te vaya el médico, los psicólogos, preparando para esa situación que se está acercando y que emocionalmente puedas seguir tú teniendo una buena relación con tu pareja. Yo creo que en el tema de las enfermedades, al que nos va bien no hay ningún problema, pero al que le vaya mal lo primero que tiene que hacer es ir al médico, y el médico lo derivará a un psiquiatra, a un psicólogo, o a un médico de medicina general. Pero ocultarlo nunca, es decir, sentirnos mal porque quizás la enfermedad nos impide.
En ese tema yo creo que la persona individualmente es la que debe solucionar ese problema. Y por supuesto, si lo quiere contar, que lo cuente. Pero por ejemplo, yo no lo contaría. No, pero no, porque es que tú estás hablando quizás de enfermedades muy relacionadas con el hombre, que siempre se ha hablado de la difusión eréctil, incluso con las mujeres. O con las mujeres, pero hay enfermedades que es que verdaderamente necesitas de un equipo que te oriente. Claro. Y hablarlo con una asociación y todo eso te ayuda bastante. Que te lleve, claro, que te lleve es a un, importante. O sea, el ir a una consulta de un psicólogo, de un psiquiatra, y ya que te derive donde sea. Lo importante es tener esa conciencia de que no existe edad, ni género, ni momento social que nos impida disfrutar plenamente de nuestra sexualidad y de nuestras parejas y nuestras relaciones en general, ¿no? Ya sea con compañeros, con amigos o con el propio marido o mujer, ¿no? Sin importar la edad. Efectivamente. Tú has dicho que consultar, efectivamente, hay veces que por cortedad o por lo que sea no quiere descubrir cualquier problema que está surgiendo y entonces lo calla, no lo comunica, no lo comunica a la pareja, no lo comunica al marido, al marido a la mujer, etcétera, etcétera, y se puede estropear matrimonios, parejas y lo que sea. Bueno, hay un hecho muy significativo. En las clases dijo Antonio precisamente, la comunicación es vital. Es vital. Sí, eso entonces, si la pareja no habla y trata de solucionar los problemas, el problema viene más gordo todavía. Por ejemplo, tú en casa, ¿tú siempre has hablado con tu mujer? Siempre, vamos, a mí en las clases estas no me... No te ha descubierto nada en ese aspecto, ¿no? Me ha descubierto cosas, pero yo he procurado llevar una vida normal sexualmente con mi mujer. Incluso mis hijos han preguntado y le he contestado. Incluso le has dicho que no te gustaba la comida, las lentejas o lo que sea, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, la carne de plástico no me gusta. La carne de plástico. Es el pollo. El pollo. Lo odié en la mili. A no ser que sea de campo, ¿no? Porque era pollo un día sí, otro no, y el del medio. Y lo odié. En mi casa yo, antes de irme al servicio militar, comía pollo. Hasta ese año, hasta el año 75. Uri, tú querías decir un libro, ¿no? Bueno, sí. He estado indagando en internet y he encontrado un libro que se llama La sexualidad y el amor después de los 50 y más. Es de Silvia Sanz. Es una psicóloga y sexóloga y da una serie de pautas. Esta psicóloga además tiene otros libros para parejas de distintas edades, que da consejos, vamos, que se puede indagar con esta autora y si puede servir de ayuda, pues mira, siempre... ¿no? Bueno, yo creo que si la gente con ese libro está igual de felices que vosotros, yo creo que se lo compra. Encantado de la vida. Qué buenos ratitos echamos aquí cada semana. Lo que tienen que hacer es apuntarse a la asignatura. Aparte, este año creo que hemos sido cerca de 70. 70. Cerca de 70. Y son 16 años los que se imparten. Hace 4 o 5 años cuando lo hice el primer año, éramos unos 50 y tantos, 60, pero es que este año hemos sido más, es que estaba la clase llena. Cada año hay más. Cada año hay más en la universidad, afortunadamente. Afortunadamente, primero, porque por ley de vida estamos viviendo ahora más que antes. Entonces aguantamos más años en la universidad, en el aula de la experiencia. Y luego que la gente, pues lógicamente se comunica, yo a los amigos, a los conocidos, cuando te jubile, cuando puedas, acuda a la universidad, que es extraordinario, que es bueno, que siempre te enteras de algo, que tienes la mente ocupada, que tienes cosas, luego tienes actividades, luego tienes conferencias, luego tienes, aparte de las clases... a que participen alumnos como vosotros, porque son muchos los ámbitos y mucho, bueno, el perfil de los alumnos es muy amplio. En el aula de la experiencia sí que se sumen a la familia. Eso es lo que yo digo siempre. Ánimo y que se apunte. Hay asignaturas troncales, esta es troncal, que son muy bonitas, por ejemplo, arquitectura, historia del arte, que nos llevan de excursión, como decía. Qué buenas son las monjas que nos llevan, pues igual. Hemos ido a Turóbriga, hemos ido a Itálica, hemos ido a la sierra de Huelva, Aros, que no hemos parado. Aquí en el aula de la experiencia. Vamos a cerrar, si os parece, el programa. Manuel Vázquez Quintanilla ha preparado un poema especial. Que cuéntame un poco sobre qué has escrito esta semana. Pues atendiendo al programa de hoy, ha sido mi intención, he puesto mis empeños en ello, de encajar el poema en la temática. Es un poema que habla del amor,
yo creo que la sexualidad sin el amor pues se queda como un poco desvaída. Y pues creo que el poema cierra con broche de oro, lo que hemos hablado con broche de oro o de plata, el programa que hoy hemos estado Bueno, pues tratando. nuestro poeta, cuando quiera, cierra, como decimos, con broche de oro este programa tan especial sobre sexualidad y género. Cuando quiera, Manuel Vázquez Quintanilla. Poema Conciencia y Esperanza. Mientras corremos con prisas por la vida, en pos de una causa que nos ata la cintura, de unos cabellos que tiñan de fragancias tibias el aire al vuelo libre, seguiremos siendo jóvenes. Seguiremos siendo jóvenes, aunque se crean otras miradas, otros gestos o las palabras que ya hemos escrito, todos los renglones sobre el cuaderno de notas de la vida. O nos recuerde la hoja de la pita de aquel barranco, el corazón con flecha que un día, lleno de luz y de esperanzas, llenó el otro corazón. Me dice esta voz en rosa de la tarde que nunca el tiempo pasa en el amor, que es precisamente el amor un reloj que nunca se detiene y una ola en interminable ritmo. Estoy convencido, y por eso escribo, cosas del amor con filosofías de vida. Creo estar en lo cierto y por eso le hablo a los inanimados seres, a esos que con la paciencia eterna de no disponer de alma atienden atentamente a este discurso. Me complacen la libertad infinita y el amor de por siempre. Ese por el que no corren los años, ese donde el tiempo se convierte en estanque. Y digo abiertamente que si otra cosa fuera, caería derrotado como la hoja que el beso de la lluvia la arroja al suelo. Sería como el daltónico que sufre el desamparo en los colores. Más que hombre, sería una piedra. O mejor dicho, solo un guijarro que el capricho del agua deja al desamparo por la orilla. Es por todo eso que seguiré amando. Wow. Qué bonito, por Dios. Qué arte, ¿eh? Qué arte más grande. Bueno, pues yo creo que sí, hemos cerrado lo grande. Muchas gracias, Manuel Vázquez Quintanilla, y a todos, compañeros, por vuestra experiencia en este programa que lo hace único, ¿no? Yo creo que sin ellos no podría ser realidad. Recordar, como siempre, que de su puño y letra, que no hay nada rescatado de ningún sitio más que de su cabeza. Todo escrito por él y con el corazón. Puro arte. Bueno, pues seguimos aquí reflejando y mostrando todo el arte que hay en la Universidad de Huelva cada semana en Telenuba, como ya saben, aquí en La Voz de la Experiencia. Hasta la semana que viene.